Vi que estuviste en Houston. Vi todo el enfoque sobre el embajador. Realmente en Guinea tenemos un gobierno ilegítimo. Y en mi opinión, cualquier persona que represente a ese gobierno viene a ser ilegítimo. El gobierno de Guinea Ecuatorial envió un grupo de militares a Nobón porque un grupo de jóvenes anoboneses, entre otras cosas, habían detenido al gobernador, lo habían secuestrado. En respuesta, el gobierno envió un barco lleno de militares que llegaron ahí, cometieron todo tipo de atrocidades y fue la primera vez que le vi a mi padre llorar. Después de terminar Derecho, trabajé un par de años en Estados Unidos como abogado de empleo e inmigración. Y tan pronto como acabé eso, fui a hacer otra maestría a Columbia University en Nueva York. Y al terminar la maestría ya lancé AG Justice. Eran los bienes y patrimonios del vicepresidente Teodoro Obiang Mangue. Sí, AG Justice tuvo mucho que ver con eso. Acabaron confiscando la mansión que tenía Teodoro en Malibu, en California. Confiscaron un Ferrari, confiscaron algunas estatuas de Michael Jackson que tenía ahí. ¿Estatuas? Estatuas de Michael Jackson. Aparte del Globe. Estamos hablando de una mansión de más de 100 habitaciones. 101 habitaciones. ¿En Francia? En París. En París. Avenue Foch. 100 habitaciones. 101. ¿No? Entonces fue a raíz de ver todo ese despilfarro en un país, Hugo, donde mi hermana chiquitina murió en un hospital, en una mesa, en el Hospital General de Malabo, en una mesa sangrando a muerte porque ni había luz ni había doctor, donde mi padre murió porque no había oxígeno para diálisis, y ahí teníamos al vicepresidente de Guinea gastando, despilfarrando cientos de millones de euros, ¿no? Al movimiento Ambo Legado, al movimiento de sus hermanos de Anobón, ¿está en contacto con ellos o los observa desde lejos? He dado muchísimo apoyo a la gente que gracias a ese movimiento acabó en la cárcel. El grupo de Ambo Legado va completamente en contra de mis principios de ideología, ¿no? Si yo estoy aquí abogando en diferentes idiomas que tenemos que unirnos, un grupo que diga necesitamos independencia, necesitamos separarnos, va completamente en contra de todo lo que creo yo. Compañeros, nos encontramos en algo histórico, señores. Histórico para algunos y receloso para otros. ¿Por qué? Estoy aquí con un señor activista. Algunos dicen que es político, él dice que no. Otros dicen que es opositor, él dice que no. Pero hoy venimos a hablar, porque hacía mucho tiempo que no os daba un episodio de Juego de Tronos. Y estoy, damas y caballeros, con nada más y nada menos que Don Tutu Alicante. Gran Fred, gracias por estar aquí. Como siempre, un placer, hermano mío. Yo creo que la primera vez que lo hicimos fue en Instagram. Efectivamente. Y creo que luego hace 2 años tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, ¿verdad? Efectivamente. Y ahora estamos aquí. Es un invitado de peso en Juego de Tronos. Ante todo, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Y como muchos guineanos que piensan como yo, tengo un, como diríamos en guineo, un pequeño beef contigo. ¿Ah, sí? Por favor, cuenta. Que creo que es un buen lugar para empezar, ¿no? Y es que recientemente viendo por Instagram, vi que estuviste en Houston y vi el evento allá, ¿no? Sí. Y vi todo el enfoque sobre el embajador. Y me pareció que era una oportunidad muy buena para decirle al señor embajador, como guineano puede estar aquí, pero no te vamos a dar el tabló central, ¿no? Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte. Sí. Y quiero empezar ahí por 2 cosas. Uno, Hugo, yo he leído tu libro, me ha encantado el libro, me ha encantado las conclusiones y todo. Y algo que queda claro en ese libro es que realmente en Guinea tenemos un gobierno ilegítimo. Y en mi opinión, cualquier persona que represente a ese gobierno viene a ser ilegítimo. Entonces, a gente ilegítima, si le damos esa plataforma, los estamos legitimando, ¿no? Y es algo que tenemos que cuidar, no por ti, no por mí, no por Equacelebs, sino por Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero como te digo, es un pequeño beef. No, bueno, para eso está Juego de Tronos, hablar cosas fuertes, importantes, ¿no? Vamos a llegar después a eso del embajador y a lo de Houston, pero quiero empezar con tu infancia. Sí. Eres de Anobón. Sí. ¿Creciste en Anobón? No, realmente yo
nací en Malabo. Ujú, A los 4 días de nacer, mi madre me llevó a Nobón. ujú, Y estuve en Annobón solo hasta 3 años y medio, 4 años. Y ya me vine a Malabo. Entonces crecí realmente en Malabo. ¿Ok? Lo cual me ha dado una perspectiva muy diferente a mucha gente que ha nacido y crecido en Annobón. ujú. Porque yo crecí en el barrio Coimpex y todos mis vecinos en Malabo eran jóvenes fan, ¿no? La gente se extraña muchas veces porque conozco palabras fan y eso es que porque crecí con jóvenes fan en Malabo. Entonces para mí me ha enriquecido de una manera especial. Y no guardas lo que sea, lo que se dice infancia, o sea, recuerdos de Anobón, aparte. Recuerdo ir a las playas, recuerdo muy poco, ¿no? Muy poco, porque a los 4 años, cuando sales de Annobón con 4 años es... a los 11 años fui otra vez, Ujú. pero a diferencia de muchos jóvenes anoboneses, remar, pescar y esas cosas que realmente te identifican como un anobonés, Ujú. no puedo presumir de tenerlas. No sé si es fake news, no sé si son rumores, pero se habla de tu casa siendo quemada en Anobón. Ya. ¿Cómo marca esto tu visión al activismo? ¿O esto sí marca tu visión, tu entrada al activismo? Fake news no es, ¿no? Mi entrada en el activismo realmente y sorprendentemente para muchos empezó desde la religión. Mi padre era una persona muy religiosa y desde pequeño crecí con la presencia de los sacerdotes. De hecho, yo estuve durante muchos años en un seminario Ujú. y me fui a Tenerife a estudiar filosofía y teología, Wow. ¿no? Entonces, realmente ahí comenzó mi activismo. Yo quería ser sacerdote porque me atraía lo que es la teología de la liberación, Sí. ¿no? Ujú. Me atraía ver cómo la teología había ayudado en Latinoamérica a cambiar de dictaduras a democracias y cómo la teología había ayudado en un lugar como Estados Unidos a combatir el racismo, ¿no? La teología de Martin Luther King y mucha otra gente que utilizó la iglesia para combatir el racismo en Estados Unidos. De ahí comenzó realmente mi activismo. Ujú. Pero ¿qué pasa? En el 93 me fui a España, en el 94 regresé a Guinea y en el 94 es justamente cuando ocurrió en Annobón que el gobierno de Guinea Ecuatorial envió un grupo de militares a Annobón Ujú. porque un grupo de jóvenes anoboneses, entre otras cosas, habían detenido al gobernador, Sí. lo habían secuestrado y en respuesta al gobierno envió un barco lleno de militares que llegaron ahí, cometieron todo tipo de atrocidades, torturaron a un montón de gente, mataron a bocajarro a un par de jóvenes anoboneses. Estaban buscando a un primo mío, Ujú. no lo encontraron y quemaron la casa, ¿no? Saquearon la casa y la quemaron, ¿no? De ahí cambié la idea esa de ir a ser sacerdote a querer ser periodista, Ujú. ¿no? Sí. Y quería ser periodista porque para mí era importante contar lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades. Hugo, yo tenía 19 años, ¿no? Y fue la primera vez que le vi a mi padre llorar. Mi padre llegó una vez del trabajo, mi padre era carpintero, llegó a casa y le digo, mira, esto acaba de ocurrir en nuestra comunidad. Acaban de matar a estos 2 jóvenes, acaban de quemar estas casas, acaban de torturar a tanta gente, ¿qué vamos a hacer? Y a los 19 años ver a tu padre llorar sin poder responderte, darte una respuesta, Sí. eso cambió, eso me hizo ver que teníamos que hacer algo, teníamos la obligación moral de hacer algo por la situación de Guinea Ecuatorial. Vale, luego vamos a entrar de lleno en Annobón, pero yo nunca he ido a la isla. Hay muchos que escuchamos de lejos, ¿no? ¿Cómo es la situación? Aunque no has estado ahí mucho tiempo y tal, pero las veces que fuiste y tienes familiares, ¿cómo es la situación de Annobón? Porque a fin de cuentas esto también sirve para denunciar ese maltrato, para denunciar esa negligencia a esa parte de Guinea Ecuatorial. Por una parte, muchos pensamos que exageran, porque luego escuchas cosas como si no hay baños, que si los niños siguen yendo en taparabos, que si la gente... O sea, hay muchas cosas que se escuchan. Queremos que no haya agua potable y tal, pero queremos saber realmente la situación de Annobón. Sí, para entender la situación de Annobón, o para mejor explicar la situación de Annobón, hay que empezar por la situación de Guinea, ¿no? En tu libro dejas claro, y en cualquier libro realmente que trate el tema de Guinea, debería dejar claro que en Guinea no tenemos a un país, no tenemos un estado, ¿no?
Lo que tenemos en Guinea realmente es una mafia familiar que nos lleva mal gobernando durante los 46 años que ha estado bien ahí. ¿Por qué hay que empezar ahí? Porque hay que si empiezas entendiendo que tenemos en Guinea Ecuatorial una mafia de 46 años, entonces sabes que no ha invertido, no ha gobernado para el desarrollo de ni Anobón, ni Cogo, ni Bebillín, ni Corisco, ni Belebú Balachá, ¿no? Entonces, cuando yo he ido por Malabo, y paro en un hospital en Basacato del Oeste, o vas hacia Belebú, Balachá, Riaba y paras en una clínica, o seguro que lo mismo pasa si vas a Corisco, a los Everbeyes, y te encuentras con una situación desastrosa. Una situación que hoy por hoy, 3 décadas produciendo petróleo, no tiene ninguna explicación. Entonces empieza por ahí. Y después tienes que entender que Anobón está físicamente, geográficamente aislado del resto de Guinea, del resto de Malabo, del resto de la región continental. Y tienes que entender también que en Guinea tenemos grupos étnicos. Una de las minoritarias, de las más pequeñas, es la anobonesa, ¿no? Entonces, si entiendes todo esto y entiendes que tienes una mafia, no debe extrañar a nadie y sí debe preocupar a todos el abandono, la dejadez que hay en Anobón, ¿no? Es una negligencia que se explica porque hay una mafia, pero es una negligencia agravada porque ahí hay una minoría que no nos interesa promover, no nos interesa desarrollar, no nos interesa ayudar, ¿no? Hoy por hoy en Anobón llegas a un grado y necesitas ir al instituto, acabas la secundaria y no hay manera. Hoy por hoy en Anobón necesitas que te quiten una muela y tienes que ir a Bata o tienes que ir a Malabo. Entonces, cosas básicas de salud, de educación, etcétera, en Anobón no se pueden resolver, ¿no? Pero todo se entiende porque tenemos una mafia y no un gobierno que haya priorizado el desarrollo humano. Bueno, antes de seguir, deciros que estamos en el estudio de Nzeramón, en calle Embajadores número 64. Podéis ver obra de arte por aquí. Los guianos ya estamos teniendo nuestros espacios, ¿no? Entonces hemos venido a hacerlo aquí para promocionar un poco más lo que es el estudio artístico del señor Nzeramón. Bien, háblame ahora de E.G. Justice. ¿Cómo? O sea, ya sabía que te habías indignado por lo que había pasado con tu padre, ya sabía de la casa, de todo en sí, ¿no? Y entonces, hay muchas personas que, si sufren una injusticia, tienen muchas quejas, se quedan así, sin hacer nada. Entonces, solo se ponen a lamentar, llorar y nada más. Hay otras personas que, por ejemplo, pueden abrir podcasts, hacer periodismo, hablar, otros que buscan hacer cosas. Tú decidiste ir por la vía del activismo. ¿Cómo fue empezar E.G. Justice? Buena pregunta. Como te decía, E.G. Justice es su ONG, ¿ok? Efectivamente. Yo, en el 94, cuando sucedió lo de Anobón, quería ser periodista. Sí. Y me fui a los Estados Unidos, a Knoxville, Tennessee, a estudiar periodismo. Pero llegué en un momento en que en los aparatos de televisión todos los días había abogados, porque había un caso muy famoso en esa época. Sí. Y fue la primera vez en que descubrí lo que era un abogado, porque venía de un contexto donde sabía que eran los militares porque estaban por todas partes de Malabo, sabían que eran los sacerdotes porque estaba yo metido con ellos y eso, pero nunca había visto un abogado, ¿no? 94, primera vez que descubro lo que son los abogados. Y es un momento en el que también se está empezando a producir petróleo en Guinea Ecuatorial, ¿no? Esos dos factores me hicieron ver que, mira, realmente lo que necesita Guinea Ecuatorial son abogados, ¿no? Porque empecé a entender que nuestro problema en Guinea era uno en que la ley no suponía absolutamente nada. Era arbitraria. Efectivamente. Era la ley del presidente, era lo que decía el presidente, no lo que decía ninguna ley, ¿no? Y para mí tener un país donde el imperio de la ley esté por encima de las personas se volcó como un tema fundamental.
Así es que acabé estudiando ciencias políticas y sociología. A los 4 años de licenciarme, estudié Derecho, Sí. pero siempre era con eso de que quiero ser un abogado de derechos humanos y que trabaje el tema de la corrupción, porque estaba claro cómo las empresas petrolíferas empezaban a enriquecer a una familia y a una cúpula de gente, que es lo que ha acabado en lo que tenemos hoy en Guinea, ¿no? Después de terminar Derecho, trabajé un par de años en Estados Unidos como abogado de empleo e inmigración, Sí. representando a gente que venía de México, Guatemala y otros países a trabajar en la industria agrícola en Estados Unidos. Sí. Pero siempre con eso de que querer regresar a Guinea. Y tan pronto como acabé eso, fui a hacer otra maestría a Columbia University en Nueva York. Y al terminar la maestría ya lancé AG Justice, ¿no? La idea fundamental de AG Justice es ver cómo usar las leyes internacionales, porque dentro de Guinea no hay un sistema jurídico judicial que permita gran cosa, cómo utilizar los sistemas judiciales internacionales para combatir la corrupción que tenemos dentro, cómo utilizar esos mecanismos internacionales para promover los derechos humanos, defender los derechos humanos en Guinea. Y de ahí nació, ¿no? Porque de querer ser sacerdote a querer ser periodista, ahora a ser abogado y ver cómo utilizar las leyes internacionales para ayudar al sistema en Guinea Ecuatorial. Entonces, AG Justice se envuelca más con lo que es los derechos humanos y combatir la corrupción en sí. Efectivamente. Entonces, Últimamente, gran parte de nuestro trabajo también ha sido apoyar organizaciones dentro que estén trabajando en temas de democracia, ¿no? Necesitamos una sociedad mucho más concienciada, mucho más, como decimos en inglés, aware, mucho más que conoce cuáles son sus derechos y que pueda ejercerlos, ¿no? Entonces hay muchos programas ocurriendo en el terreno con artistas, con activistas, con otra gente que estamos apoyando porque es fundamental tener esta infraestructura de gente que entienda el valor, la importancia de involucrarse en un proceso democrático del pueblo desde abajo. hablando de corrupción, una de las cosas, no sé si AG Justice también ha estado fuertemente ahí. Vamos a hablar del máximo escándalo que se puede decir que afecta a Guinea Ecuatorial cuando se embarga los bienes. Bueno, la versión oficial es que es la embajada de Guinea Ecuatorial en Francia. La versión fuera de la oficial, código oficial de Guinea, fuera de la oficial de Guinea eran los bienes y patrimonios del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang-Mangue. AG Justice tuvo algo que ver en eso. Sí, AG Justice tuvo mucho que ver con eso. De hecho, AG Justice empezó en Estados Unidos, ¿no? Donde, si te acuerdas, acabaron confiscando la mansión que tenía Teodorín en Malibú, en California. Confiscaron un Ferrari, confiscaron algunas estatuas de Michael Jackson que tenía ahí. ¿Estatuas? Estatuas de Michael Jackson. Aparte del glove. Sí, porque él, y es algo que mucha gente no sabe, ¿no? El guante, la chaqueta roja esta, las fedoras, los sombreros, todo esto era parte del caso en Estados Unidos, pero Teodorín los metió en el avión que tenía ahí y se los llevó, que es una violación grave, ¿no? Cuando un objeto es producto de un caso, no puede sacarlo del país, pero él lo hizo, ¿no? Entonces, lo que quedó, lo que él no pudo mover, pues fue lo que se confiscó, ¿no? Entonces, empezamos ahí trabajando con lo que es hoy el Homeland Security. Los investigadores, se documentó todo eso y eventualmente se trajo el caso. Y ya después de ahí, ya me involucré de lleno con TIA, Transparency International France, que es una organización en París, y con Sherpa, que son los abogados, para un poco ver, quiénes pueden ser los testigos en ese caso. ¿Cuáles son los diferentes crímenes a los que podemos presentar? ¿Qué podemos realmente documentar? Y ya fuimos a partir de ahí, ¿no? De hecho, en los juicios, sobre todo en la apelación, yo fui uno de los testigos, ¿no? Que fui allá a Francia a dar testimonio y eso. Entonces sí, estuvimos involucrados desde el primer momento, sí. Pero ¿cómo hacéis para...? Me imagino que es un trabajo de investigación, saber bienes aquí, porque el pueblo, la gente normal, ¿qué va a saber que tenía mansión aquí y tal? Entonces, es un trabajo hecho concienciadamente, de mucha investigación, para ir... Ahora bien, el target, el objetivo, ¿es solo la primera familia del país o también otros oligarcas guineanos que se encuentran lejos? En el caso de Francia, tuvimos la suerte de que una organización, una ONG francesa,
estaba investigando por qué hay tantos dictadores africanos con tanta propiedad aquí en Francia. La organización es Terre Solidaire. Y ellos, después de 3 años de investigación, escribieron y publicaron un informe muy, muy bueno. Le bien mal aquí. Aquí profitel. ¿A quién benefician los bienes mal adquiridos? Sí. ¿No? Y fue cuando leímos este informe que dijimos, madre mía, aquí hay millones y millones de euros robados en nuestro país, invertidos aquí. En el caso de Guinea Ecuatorial concretamente, estamos hablando de una mansión de más de 100 habitaciones. 101 habitaciones. ¿En Francia? En París. En París. Avenue Foch. 100 habitaciones. 101, ¿no? Donde había millones y millones en obras de arte, en colección de vinos, había 2 salones de belleza, había una sala de billar, etc. Cosas que no necesitaba Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces fue a raíz de ver todo ese despilfarro en un país, Hugo, donde mi hermana chiquitina murió en un hospital, en una mesa, en el Hospital General de Malabo, en una mesa sangrando a muerte porque ni había luz ni había doctor, donde mi padre murió porque no había oxígeno para diálisis, y ahí teníamos al vicepresidente de Guinea gastando, despilfarrando cientos de millones de euros, ¿no? Entonces, claramente, en mi opinión, teníamos que hacer algo. Los casos más graves aparecieron como el caso de Guinea Ecuatorial, el de Congo-Brazzaville, de la familia de Sassou Nguesso, y el de Gabón, ¿no? La familia de Ali Bongo, Omar Bongo, etcétera, etcétera, ¿no? Por suerte pudimos convencer a las autoridades de que el de Guinea se debía perseguir. Nos ayudó bastante que Gabón y Congo-Brazzaville tienen lazos mucho más fuertes con el gobierno de francés, entonces para ellos era un poco más fácil ir contra Teodorín o contra Guinea, donde no había tantos lazos, ¿no? Pero ciertamente son casos gravísimos de alta corrupción que tiene que preocupar a todo ciudadano de esos países. Vale, confiscado los bienes. Ok, yo tengo una gran pregunta que ya la hice antes, pero fue en directo. El primo del presidente, el sobrino, la sobrina, tal, se confisca sus bienes en España, se confisca sus bienes en Alemania y tal y tal. Vamos a hablar de España. Sí. Mucho dinero de esta gente que suelen confiscar en los aeropuertos, las casas. ¿Quién se queda con todo esto? Porque es algo de Guinea Ecuatorial. Entonces, si las autoridades españolas se quedan con 4, 5, 7 chalets, 50.000 euros en dinero, ¿dónde va ese dinero? Yeah. Entonces, eso depende de la jurisdicción, ¿no? Que es uno de los trabajos que AG Justice está haciendo, el de conseguir que más jurisdicciones tengan por ley obligatoriamente que devolver esos dineros a los países donde originalmente se robó el dinero, ¿no? Nos ayudó que en Estados Unidos, durante la época de Obama, pudieron adoptar una ley, Kleptocracy Asset Recovery Initiative, que claramente dictaba que cualquier fondo requisado o confiscado de un cleptómano, los dineros, después de vender las propiedades y eso, ese dinero se iba a devolver para el beneficio de la gente de ese país, ¿no? Eso empezó en Estados Unidos. Entonces, lo siguiente que hicimos es ir a Francia y empezar, mira, necesitan adoptar una ley similar. Entonces, Francia ya tiene una ley similar, ¿no? En Suiza ya han adoptado una ley similar. En España, de donde me hablas, lamentablemente no tienen esa ley todavía. ¿Sería por los lazos de España y Guinea Ecuatorial? Es en parte porque se necesita que activistas, que organizaciones anticorrupción hagan ese trabajo. Porque generalmente muchos gobiernos todavía están pensando en esos fondos requisados de la misma manera que piensan en fondos que se requisa de un grupo que está vendiendo drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos dineros, porque la droga o porque esos crímenes organizados generan un problema en España, pues el dinero va al erario, a la tesorería aquí española y ayuda a reponer los daños, etc.
parte de lo que hay que hacer, ver a los políticos en esos países, es que el tema de la corrupción es diferente, ¿no? Y es un tema que creo que también tocas en tu libro. Tenemos que ver la corrupción como un crimen con víctimas reales. Y las víctimas de la corrupción en Guinea no están en España, No. están allá, están en Guinea. Entonces, tenemos que reponer, restituir la vida de esta gente que en vez de tener hospitales, en vez de tener escuelas, en vez de tener carreteras, se queda sin nada y el dinero acaba en Suiza o en Francia o aquí en España, ¿no? Pero es un cambio de chip que tenemos que conseguir que esos políticos hagan. Y Easy Justice no ha hecho ese trabajo aquí. Transparencia Internacional España, que hay una organización aquí, tampoco ha hecho ese trabajo. Pero es un trabajo que hay que hacer, porque lo hemos hecho en Francia, en Estados Unidos se ha hecho, en Suiza se ha hecho. Luego eso quiere decir que la mansión en Malibú y tal, una vez que se acabe con todo esto del dinero, bueno, no se va a devolver al gobierno de ahora. Entonces el dinero está en stand-by. No está en stand-by. En el caso de Estados Unidos, se llegó a un acuerdo judicial. El acuerdo judicial claramente decía en letras mayúsculas que el rédito de las ventas se iba a utilizar para el beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, normalmente eso habría sido fácil, pero ¿qué pasa? Que teníamos a la misma gente que lo había robado. Teodorín seguía de vicepresidente. Entonces, al no poder llegar a una solución, el juez decidió que un panel de 3 personas decidieran qué se iba a hacer con el dinero. Ese panel estaba compuesto por 2 ex embajadores americanos, ¿ok? Y un ex embajador guineano, Miguel, el hijo de Alejandro Mboro. Miguel Tutumu, sí. Efectivamente. Esas 3 personas acabaron decidiendo que ese dinero debía ir a la PNUD en Guinea Ecuatorial para las vacunas del COVID. Teodorín insistía que quería la misma vacuna que había en Estados Unidos. PNUD insistía que iban a utilizar la misma vacuna que las Naciones Unidas utilizaba en Kenia, Camerún, etc. No pudieron llegar a un acuerdo. Guinea recibió en asistencia de China y de Turquía vacunas para el COVID. Entonces ya no se necesitó el dinero. Entonces el dinero no está en stand-by, pero sí está en manos de PNUD en Nueva York. Parte. Esto son 26 millones lo que tiene PNUD ahí. 26 millones de dólares. De dólares. Y una organización... Eso transforma a Nobón. Eso transforma a Nobón. Muchísimas comunidades, ¿no? MCDI, que es una organización estadounidense de Maryland, ¿no? Recibió 5 millones para un tema de salud dentro de Guinea. Que lo que me dicen mis fuentes es que sí hicieron unos talleres sobre el paludismo y eso, y parece que ha desaparecido el dinero. En mi opinión, no es lo mejor dar esos fondos a una organización internacional como el PNUD o como MCDI cuando hay clínicas de guineanos, hay escuelas de guineanos, hay gente dentro del país que puede usar esos fondos, ¿no? Entonces es una ocasión perdida para que esos fondos, porque PNUD tiene lo que llamamos en inglés overhead, te cargan algo para utilizar un director general. Efectivamente, así. Entonces para mí no tiene ningún sentido cuando ahí tienes la clínica Espoir del difunto doctor Mansogo, que necesita fondos para seguir tratando a gente con SIDA y con demás enfermedades ahí mismo en Bata, ¿no? Entonces hay otras maneras de hacer esto que no estamos aprovechando, lamentablemente. Wow. Bien, vamos a salir ahí y vamos a hablar del activismo. Está Easy Justice. Sí. En Francia, Easy Justice ha hecho el trabajo con Francia también. Y en España, si no se ha llegado a eso, es porque posiblemente la fuerza gruesa del activismo no ha metido esta presión. Pero entendemos que España es el epicentro del activismo, de la oposición al gobierno, el régimen de 79, de Obiang. Sí. ¿Hay alguna debilidad en el activismo que se encuentra en España, en la oposición de España? Porque se espera que la oposición de España debería haber logrado cosas. Tenemos aquí a Don Severo Moto, tenemos a La Correr, tenemos a un montón de personas.
No sé si es Debilidad. debilidad, ¿no? Yo creo que más bien es un enfoque diferente, ¿no? Las ONGs de derechos humanos, las ONGs de anticorrupción, trabajamos en una línea de anticorrupción y derechos humanos. Sí. Los partidos políticos de oposición trabajan en otra línea. El partido político de oposición generalmente lo que quiere es acceder al poder, Sí. ¿no? Y si está fuera y no puede acceder porque en Guinea tenemos una dictadura, pues es poner en evidencia las atrocidades que comete ese gobierno, intentando ver si hay presión internacional sobre ese gobierno para cambiar el gobierno. Para ellos, temas de anticorrupción, como los que trabajan en ONG, no es la prioridad, ¿no? Ahora, están empezando ya a nacer iniciativas aquí, como G Nuestra, que es una plataforma de la sociedad civil. Tienen unas ramas donde trabajan con políticos, pero generalmente mi colega Alfredo Kembe es activista de anticorrupción, de derechos humanos, que lleva haciendo un gran trabajo. De hecho, te he traído un libro muy bueno sobre Guinea, donde él epiloga el libro, y me gustaría que leas y que puedas comentarlo. Y además, Alfredo vive aquí en Madrid y puedes hablar con él, ¿no? Perfecto. Entonces, es empezar a ver cómo organizaciones como la plataforma G Nuestra. Y también hay que ver, aquí cada día hay más activistas, las hemos estado llamando audistas, pero generalmente hay más gente que tiene un perfil diferente al político. Ellas no, hasta donde yo sé, no están haciendo un trabajo para acceder al poder, ¿no? Entonces es ver cómo enfocar todo ese peso, toda esa dinámica que tienen, eso de la energía, hacia el tipo de cambios que realmente necesitamos que España como país adopte, ¿no? No es normal, Hugo, que en España, cuando miras el Plan África de España, el Plan África, Marco África, de lo que quiere hacer España en los 5 años, tiene una dirección de África en el no gobierno de haya ni una sola hoja sobre Guinea Ecuatorial. No es normal, ¿no? Y entiendo que sí, que el enfoque de ellos ahora mismo es economía, donde invertir, comercio, etcétera, etcétera. Pero España está tienen turismo y tienen cosas en Guinea. No es normal que no tengan a alguien ahí. Yo he ido varias veces aquí a Serrano Calvache, al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a reunirme con alguien sobre temas de derechos humanos de Guinea Ecuatorial, y no hay un especialista que entienda cuáles son los problemas de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Tienen embajadores en Guinea, saben cuáles son los problemas, pero si ellos no lo priorizan y nosotros de la sociedad civil no le metemos presión, si nuestra presión acaba en España, o bien tiene que irse, no puede ser, ¿no? Necesitamos que España sea muy coherente en temas tan básicos como la promoción de los derechos humanos y en temas tan básicos como la lucha contra la corrupción. Vale, yo tengo algo que decir ahí en ese sentido, una crítica constructiva, aunque muchos lo van a ver mal, y sácame de error si me equivoco. ¿Viste lo que pasó en Annobón? ¿Viste lo que pasó con tu padre? Te indignaste. Ya tenías un objetivo, ¿vale? Denunciar la corrupción de este régimen. Pero no te quedaste ahí. Te formaste, te actualizaste, buscaste contactos, buscaste recursos y tal. Yo pienso que la oposición, los activistas aquí, lo hacen de una manera vulgar. Y por eso, hasta ahora, no logran nada efectivo. Porque en tanto... EG Justice ha logrado en Estados Unidos y en Francia lo que no se ha hecho aquí en España. Entonces yo creo que ellos piensan aquí que lo típico es Obiang vete ya, como ha dicho Obiang vete ya, Obiang ladrón, Obiang tal, enviar audios. Estas cosas a la hora de la verdad no cambian. Entonces no hay una estructura, y esto es lo que hace que la oposición y el activismo aquí esté débil. No sé, en el pasado he cometido el error de decir cuáles son los problemas con la oposición, y han llovido críticas sobre mí por dar ese análisis. Lo cierto es que si vamos a ser serios, y necesitamos ser serios, Hugo, tú y yo somos guineanos y sabemos que nuestro país no está bien, ¿no? Como te he dicho, he leído tu libro y me ha encantado ver el análisis que haces, ¿no? Sabemos que nuestro país no está bien, tenemos que ponernos serios, ¿no? Y esa autocrítica es fundamental. ¿Qué es lo que no estamos haciendo, no? Como te digo, hay cosas que se están haciendo bien. Cada día hay más gente que va a las redes sociales y quiere denunciar, ¿no? Parte de
parte del rol que organizaciones como EG Justice tiene que llevar a cabo y la plataforma G Nuestra y otras es de formación. Un trabajo real de formación. Tenemos una generación de jóvenes guineanos que han venido aquí de jóvenes o que han nacido aquí de padres guineanos aquí, que no saben realmente qué está sucediendo en Guinea y que no saben por ende qué recursos o qué instrumentos utilizar para cambiar lo que sucede ahí. En mi opinión, el trabajo que ya estás haciendo, escribir ese libro, tener conversaciones como estas. Joder, Porque este señor ha hecho más publicidad que yo sobre mi libro, señores. La madre que estás hablando ya de mi libro, la gente ya tiene ganas. Vale, si todavía no has comprado mi libro, esté en Amazon. Si tuvieras que elegir al próximo líder de Guinea Ecuatorial, ¿a quién escogerías? Esa es la pregunta a la que nadie quiere responder, pero todos piensan. Analizaremos desde los héroes de la independencia hasta los líderes modernos, sus errores, sus aciertos, porque dejaron grandes huellas y qué podemos aprender. La pregunta, ¿quién debería liderar Guinea Ecuatorial? Este libro analiza el pasado, cuestiona el presente y proyecta el futuro. Hazte con tu copia física o digital en Amazon. You Never Buy My Book está en Amazon, versión Kindle digital y la versión física. Porque este señor me está haciendo publicidad. Gracias. No, pero es que tenemos que promocionar lo nuestro, ¿no? Es que no es por ende que estamos aquí en la casa de Enzer Amón. Sí. Es importante promocionar lo nuestro, ¿no? Y para mí tu libro es importante por varias razones. Entre otras porque, Hugo, tú eres un influencer, ¿no? Y podrías muy buenamente, cómodamente quedarte en el mundo del influencer, quién es músico, quién es la persona más famosa de Guinea, quién se viste mejor, pero has ido más allá, ¿no? Y yo supongo que es porque te preocupa sobrinos, sobrinas que tienes ahí en Malabo o en la región continental. Exacto. Que todavía tienen que despertarse por la mañana con un cubo de agua para ir a recoger agua. Eso es algo que no podemos permitir hoy, ¿no? Y por eso es importante que la gente vea que no podemos quedarnos en yo estoy en Instagram y hago vídeos sobre lo bonito que soy, lo guapo que soy, lo guapo que es mi plato de comida y ahí nos quedamos cuando tenemos a sobrinos sin agua, sin electricidad, etcétera, ¿no? Y por eso hablo de tu libro, porque quiero que la gente te conoce y te conoce en un ámbito, pero quiero que sepa que se puede ser multidimensional. Multifacético. Multifacético, efectivamente. Entonces, por eso es importante. Entonces, en mi opinión, ese trabajo que haces de educar ya a la gente que te sigue en otro ámbito para ver, mira, hay otros temas, es importante, ¿no? La gente que vaya a mis páginas verá que todo mi enfoque es sobre derechos humanos, sobre... Mucha gente me dice, mira, tienes que meterte en TikTok y hacer eso, y me encantaría, pero siempre será de cosas aburridas, derechos humanos, Estado de Derecho y cosas que a mucha gente no le interesa, ¿no? Entiendo. Y quizás es mucho mejor que alguien como tú, que ya tiene un grupo de gente que le sigue por otros temas, que hable de esos temas, que tenga estas conversaciones reales para ver cómo entre todos... Es que, my brother, si miras mi camisa... Zunta Tailat Rokala. Fuerza. Junta es anobonés. Taha es ndowe. Elat es fan. Rokala es bubi, ¿no? Todo eso significa la unión. Tenemos que buscar cómo unirnos, hermano. ¿No? Que es un mensaje también... No quiero hablar más de tu libro. No. Pero es un mensaje que también está en tu libro, ¿no? Sí. Es importante la unión entre nosotros, ¿no? Es importante. Aquí solo he puesto la palabra unión, pero es importante que aprendamos cuáles son esos lemas en cada idioma. Ya te iba a decir language, ¿no? Junta Safosh. La unión es la fuerza. Elat de Bengul. Tú sabes mejor fan que yo. Yo no quiero hablar fan aquí después. Tu colega Messi Benguema va a criticar. No, ese anobonés no sabe nada de fan. Ni siquiera ha venido a mis clases de fan. No, pero es importante, ¿no? Que aprendamos todas esas palabras. En Bubi, Rokala, Poala, Tou. La unión es la fuerza, ¿no? Pero ahora, según lo que estás diciendo aquí,
parece a priori que tenemos tenemos a una generación un poco ahí perdida, que están más en otras cosas de ambiente, peleas, guerras. Pero hay una cosa muy graciosa en YouTube, donde doy este contenido de Juego de Tronos. Sí, sí. Es el programa con más visualizaciones que tengo. Yeah. El último que yo hice, 25.000, 28.000 para ser de Guinea en YouTube. Sí, sí, sí. En Instagram puedo tener 50.000 y tal, pero YouTube, un vídeo de 1 hora, vas a ver los números de este de aquí. Muestra que hay hambre de las personas, porque también voy a ser franco. ¿Por qué he creado esto? Para dar la oportunidad a activistas, a los de la oposición, a los del régimen, cada uno de su voz, porque hemos crecido todos con un relato. Eso es lo que a mí me despertó. Porque es el mismo relato de PRG es lo mejor, PRG Dios está abajo. Y tiene que haber algo más que eso. Entonces, el mismo relato. Ahora bien, hablando de la persona, hemos hablado de EG Justice, hemos hablado de ti, lo que representas. Quiero decirlo primero aquí, yo te conocí a través de Zeramon y tal, pero muchos guineanos te conocieron que la persona contra la que estás luchando, su manera de hacer las cosas, sí te promocionó. El día que el jefe de Estado mencionó tu nombre, no, Tutu Alicante León, un traidor y tal. Hay mucha gente. ¿Quién es ese señor? Que es lo que Mesemengo dijo, que esto llamó la atención. ¿Quién es este señor que hasta el mismo presidente le está nombrando? ¿Cómo recibiste ese momento ahí cómo te llegó esa noticia? Bueno, en principio tiene que quedar claro que Obiang no me menciona por la persona que soy, ¿no? Obiang me menciona por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como te decía, yo instigué el caso en los Estados Unidos. Aquí hay varios guineanos que les puse en contacto, o le puse a los investigadores estadounidenses en contacto. Vinimos aquí a España varias veces, nos entrevistamos con el señor Mayo, con un montón de gente, y lo mismo en Francia, ¿no? Entonces, ese trabajo es lo que no quiere Obiang que hagamos, ese trabajo de exponer la corrupción, exponer la mafia, el crimen organizado que tienen ahí, ¿no? Entonces, en mi opinión, a nivel personal, no fue un halago para mí, porque como bien sabes, yo tengo familia en Guinea Ecuatorial, ¿no? Exacto. Una hermana mía estaba en el público cuando Obiang pronunció esas palabras. Eso era en Onodón. Mi hermana mayor estaba en el público. Y me dice mi hermana que siempre había oído esa expresión de se te hiela la sangre en las venas. Sí. Pero para ella, esa vez, ella lo sintió. ¿No? Y esas cosas tenemos que evitar. No debería ser el caso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente me menciona no por quién soy, sino por el trabajo. De la misma manera que ha mencionado a Severo y a un montón de gente que trabaja en contra de la dictadura que tiene instaurado en el país, ¿no? ¿Has llegado a sufrir represalias tu familia porque no es poco trabajo el que estás haciendo? Mi familia sí, ¿no? Yo vivo fuera lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría estar. ¿Hace ¿no? cuánto que no vuelves a Guinea? Yo volví a Guinea la última vez en el 2004. 21 años ya. 21 años. No por no querer ir, ¿no? Cuando un dictador te dice enemigo del Estado, hay que tomarlo con mucho pudor y con mucha seriedad, ¿no? A mí me ha tocado ayudar a sacar de la cárcel a Zeramon. Me ha tocado ayudar a sacar de la cárcel a Paisa, que está de nuevo, a Anacleto, que está de nuevo en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, sé de qué es capaz ese hombre, ¿no? Y te tengo que jurar que no es fácil que se muera mi padre en el 2014 y que yo no pueda ir a Guinea. Mi madre se murió el mes pasado. El mes pasado se murió mi madre y yo no pude ir a Guinea, ¿no? Entonces, son situaciones difíciles. Pero son situaciones que tenemos que resistir cuando lo que tenemos en Guinea es el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación. Has hablado que has aprendido que no quieres volver a dar tu opinión sobre el activismo que se hace en España, porque hay gente sensible y es verdad. Hemos hablado en privado y es una respuesta que yo quería aquí delante de las cámaras. Tus detractores dicen que a ti te patrocina, te financia George Soros. Sí. Entonces, para muchos, George Soros es la cara del diablo. Y entonces eso les hace desconfiar de ti. Yeah.
te iba a preguntar también, luego ya me respondes todo de golpe, si más adelante quieres meterte a la política o quieres permanecer. Bueno, todo el mundo dice que no, solo quiero ser activista, luego acabe la política. Ahora voy. Y entonces, muchos dicen, si en algún momento Don Tutu llega a meterse al poder, nos vende a Estados Unidos. Uf. Si yo tuviera ese tipo de poder. En principio, política o no política. Hugo, en tu libro haces un buen trabajo de decir que todos estamos metidos en política, ¿no? Interesarte por la salud en tu pueblo, interesarte por la educación, es política. Y tenemos la obligación moral como ciudadanos de estar metidos en la política, ¿no? Ahora, sé que estás hablando de otro tipo de política. Pero quiero empezar ahí para que Aristóteles todos... dijo que el ser humano es un animal político. Efectivamente, ¿no? Si no somos políticos, es que no nos importa nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que a todo guineano debe importarle la sociedad hoy por hoy, ¿no? Voy a ir a lo de Soros y después regreso a lo de los políticos, ¿no? Si te acuerdas, en uno de los Juegos de Tronos, creo que era una conversación con Messi Gema, donde comentabas el tema ese de Tutu Alicante, presidenciable o no, y mencionaste un par de cosas. Uno, mi esposa, que es americana, y el segundo tema, el de George Soros. Y no, y fue a raíz de eso que te dije, Hugo, la próxima vez tenemos que tener una conversación sobre eso, ¿no? Sí. Entonces me parece un tema importante aclarar, ¿no? Sí. ¿Quién es George Soros? George Soros es un señor americano hoy, de origen judío, de origen húngaro. Él es un señor húngaro, ¿no? Pero que estudió en Londres, estudió en Oxford, ¿no? Estudió filosofía, entre otras cosas. Y durante su proceso de estudio, una de las filosofías que le impactó era la importancia de tener una sociedad abierta. No en balde, después cuando fundó su organización lo llamó Open Society, sociedad abierta, ¿no? Entonces, ahí empezó como filósofo, pero después se metió a invertir dinero que venía de su familia, que él empezó a invertir, comprar diferentes negocios, invertir, y se fue enriqueciendo poco a poco, hasta hacerse el ricachón, el multimillonario que es hoy, ¿no? Nunca salió de su cabeza el tema del Open Society, las sociedades abiertas. Para él, una sociedad abierta es una sociedad donde los ciudadanos deciden qué tipo de gobierno quieren. Y su fundación, Open Society Foundations, se ha dedicado única y exclusivamente a financiar eso. Activistas, organizaciones, gente trabajando en pro de la democracia. A raíz de ese trabajo con Open Society, todos los países con dictadores han ido tejiendo una narrativa de George Soros que ha llegado a lo que es hoy, ¿no? Que George Soros es peor que el demonio, ¿no? En Estados Unidos hoy, a nivel mundial, hay un montón de gente, Elon Musk, por ejemplo, que tiene mucho dinero, que está financiando la ultraderecha. Ha financiado en Estados Unidos, Elon Musk ha financiado en Estados Unidos a Donald Trump y a toda su campaña. Una campaña o un grupo lleno de gente muy racista, muy anti-inmigrante, anti-negro, etcétera, etcétera. Elon Musk ha financiado a la ultraderecha en Alemania y en otros países. Y como ellos, y como Elon Musk, están los Koch brothers, están los Waltons, un montón de gente que financia a la ultraderecha. Pero ¿qué pasa? No tenemos el mismo trabajo de la prensa internacional demonizando a esta gente. Sin embargo, la gente que está intentando trabajar en pro de la democracia, como George Soros, es la gente que se está intentando decir que es la peor gente. Es cuestión de mirar la historia, ¿no? George Soros ha financiado en Senegal a Y'en a marre, el movimiento Y'en a marre. ¿Sí? Que es el grupo que consiguió que Abdoulaye Wade no cambiara la constitución y permaneciera en el poder, ¿no? Ha financiado en varios países, en Nigeria y muchos países más, movimientos pro-democráticos, ¿no? Entonces, EG Justice, que está basada en Estados Unidos, durante mucho tiempo recibía fondos de Open Society. Y era para financiar el trabajo que hacíamos anticorrupción. Todo el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y en Francia
contra el robo que ha perpetuado este régimen ha sido generalmente con fondos de Open Society. Y el trabajo de democracia en el país y en otros lugares con fondos de National Endowment for Democracy, que es una institución de Estados Unidos, ¿no? Nunca me he avergonzado, nunca me avergonzaré de decir que recibimos fondos de ahí. Yo me avergonzaría de decir que recibimos fondos de Elon Musk, de Koch brothers y de un montón de gente más ultraderechista, ¿no? Quien tenga dudas sobre George Soros es cuestión de leer la historia de él y ver y juzgar por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los países donde George Soros ha financiado mucho es en Serbia. Había un movimiento de activistas, Otpor, que fue el grupo que se deshizo de Milosevic. Milosevic era un dictador en Serbia, ¿no? Y es a raíz de todos esos gobiernos totalitarios que han ido perdiendo poder gracias a que George Soros financiara grupos como Otpor, Yanamar, Easy Justice, que hoy se ha creado esa percepción de que él es, como dicen en Estados Unidos, el boogeyman, el peor que el diablo, básicamente, ¿no? Pero es pura falacia, eso es fake news completamente. ¿Y tienes planeado en el futuro meterte a la política en Guinea Ecuatorial? Una de las cosas que he dicho siempre es que meterse en la política es un tema situacional. Tienes que leer las cartas, ¿no? Es como jugar al fútbol. Si estás en alta mar, no puedes jugar al fútbol en el mar, ¿no? Necesitas estar en terreno donde eso sea concebible, eso sea factible, ¿no? En Guinea, hoy por hoy, meterse en la política de oposición al presidente, hemos visto a qué ha llevado. A qué ha llevado a gente como Severo Moto, Plácido Micó, Andrés y esta gente. Y a qué ha llevado a gente como Gabriel, que está en la cárcel, y a otros, ¿no? Entonces, ahora mismo, donde no hay espacio para hacer política de oposición, es una falacia decir que me voy a meter a político. Si en Guinea digo, no en el exterior, porque yo vivo en el exterior, si en Guinea hay espacio para hacer política, sí, me gustaría ir a Guinea y ver cómo contribuir a hacer de Guinea un país mucho más democrático, cómo contribuir a hacer de Guinea un país donde los derechos humanos se respeten, donde la igualdad se respete, donde este lema de unirnos para hacer fuerza sea concebible, ¿no? Ha dado un apoyo al movimiento Ambo Legado, al movimiento de sus hermanos de Anobón. ¿Está en contacto con ellos o los observa desde lejos? He dado muchísimo apoyo a la gente que gracias a ese movimiento acabó en la cárcel, ¿no? Desde Easy Justice y desde la Comisión Ecuatoguinea de Juristas hemos conseguido que haya abogadas representando a la gente que estaba en la cárcel. Y hemos conseguido que la familia de la gente de la cárcel tenga algún sustento, ¿no? El grupo de Ambolegad políticos, o no sé si se llamarían políticos, gente aquí en España y en Francia y en otros lugares, va completamente en contra de mis principios de mi ideología, ¿no? Si yo estoy aquí abogando en diferentes idiomas que tenemos que unirnos, un grupo que diga necesitamos independencia, necesitamos separarnos, va completamente en contra de todo lo que creo yo y todo lo que he trabajado, ¿no? Toda mi vida profesional trabajando ha sido por una Guinea donde se respete los derechos humanos, donde haya igualdad, etc. No por un Anobón, un Malabo o una región continental. Esto es fact. Él ha hablado, vamos, claramente sin tapujos. Para ir terminando, porque esto es dinamita para esta entrevista, me ha gustado. ¿Cómo ve el señor Tutu Alicante? Porque por mucho que no estés en la política al 100%, pero tú observas, ves a los presidenciables, ves a los actores políticos de Guinea. Se toca tambores de transición, se toca tambores de un cambio. Ahora mismo voy a decir que se toca el cambio generacional a vuestra quinta, porque eres de la quinta de Nguemobian y tal y todo esto, ¿no? ¿Cómo ves este cambio, Tutu Alicante, este cambio generacional? Muchos tienen miedo a que posiblemente sea violento, otros tienen miedo que será algo peor, otros dicen que no. Nguema lleva en los últimos 2, 3, 4 años llevando las riendas del país. Entonces, ¿cómo ve Tutu el cambio generacional
la transición? Si hay transición, ¿cómo prevé esa transición? Hugo, yo realmente sueño con una Guinea donde el próximo presidente sea incluso más joven que yo, ¿no? Me gusta lo que ha sucedido recientemente en Senegal. Me encantó muchísimo cuando vino Obama con 40 y pico de años a ser presidente. Necesitamos sangre nueva, necesitamos gente que piense de manera diferente de incluso como piensa gente de mi generación, ¿no? Necesitamos mujeres en política. Hay muchísimas mujeres en Guinea Ecuatorial capaces de dirigir un país, ¿no? Y hay varios países dirigidos por mujeres, ¿no? Inglaterra, una potencia, Alemania, otra potencia, México. Y muchos países en África, ¿no? Liberia, ahora mismo creo que Zambia, Botswana, hay un país africano, hay 2 o 3 países africanos ahora mismo con presidentas o mujeres de presidente, ¿no? Son cosas que tenemos que construir, ¿no? Y es definitivamente lo más probable es que Teodorín tome el poder, sí, ¿no? Pero está claro que Teodorín no puede gobernar. Teodorín está más interesado en drogarse y en acostarse con mujeres, no sé, de Brasil, de otras partes, en los 3 yates que tiene, que de gobernar, ¿no? Es simplemente ir a su Twitter y ver que una persona que se dedique a, en Twitter, en público, difamar a un senador, hacer todo eso, no es alguien capaz ni interesado en gobernar, ¿no? Entonces, para mí es ver, ok, cómo empezamos a tejer construir la nueva generación que va realmente a gobernar Guinea. Si por transición tiene que pasar por alguien de nuestra generación, por formación o por lo que sea, pues tenemos que estar ahí, como habría ocurrido en Sudáfrica con Mandela, para decir, ok, necesito usar esos 4 o 5 años para el siguiente, ¿no? No para que otra persona de 50 y pico de años esté otro 10, 15, 20. No, brother. No. Necesitamos gente joven. Y aquí hay un montón de jóvenes guineanos, jóvenes y mujeres guineanas graduándose de las universidades aquí en España, en Estados Unidos. Acaba de regresar de Houston. Hay un montón de guineanos ya capaces que pueden liderar Guinea Ecuatorial. Y no, para mí es como yo puedo... A mí me encantaría, por ejemplo, poder regresar a Guinea. Yo soy abogado de derechos humanos. Sí. Dar clases de abogacía, dar clases de derechos humanos y ayudar que esa nueva generación de los 30 y pico, 40 y pico, esté lista para llevar a Guinea a las nuevas fronteras que necesitamos. 2 últimas preguntas. Sí. Dices que quieres el ELAD, fuerza, la unión y tal. ¿Recibes una invitación de parte del régimen, de parte de Nguema Obiang, en plan, vale, críticas, que si tal, vamos a trabajar, vamos a remangar y trabajar juntos para que el país salga hacia adelante? ¿Te sentarías en la mesa de diálogo con él? No, es que tenemos que ser serios, hermano mío, ¿no? Hemos visto las mesas de diálogo de Obiang. Y Obiang, queramos reconocerlo o no, es una persona mucho más seria que su hijo, ¿no? Como cualquier otro dictador, pues tiene un montón de fallos. Pero es una persona mucho más seria. Y si Obiang nunca se ha sentado ni con Gabriel ni Severo para dialogar de verdad, Teodorín, si te llama a dialogar, no está dispuesto a dialogar, ¿no? Mira, Teodorín es una persona que está más interesada en un guante. ¿Te puedes creer que el guante de Michael Jackson de $275,000 en un país donde no hay guantes de látex, de goma para los médicos, ¿no? No es una persona que está dispuesta a dialogar, ¿no? En mi opinión, Obiang ahora mismo debería estar diciendo, mira, necesitamos nueva gente que venga aquí, que se siente y que reestructure esto. Mi hijo no está involucrado y nadie de mi familia está involucrado. Eso es lo que necesitamos. Tienen que darse cuenta de que Teodorín no tiene la capacidad ni el interés de gobernar. Si Obiang antes de morir o tal decide convocar elecciones de una manera diferente y devolverle el poder al pueblo y tal, ¿acaba con un nombre diferente? ¿Se le ve de otra manera? Yo creo que sí. Es que, mira, mucha gente guineana me llega a decir, mira,
Si Obiang desde el primer día que se descubrió el petróleo acaparase 2/3 y el otro lo dejara para que el pueblo se desarrollase, le veríamos como una persona diferente, ¿no? Y eso ocurre en muchos países, en Arabia Saudita, en Doha, en esos lugares, donde la familia real son súper ricachones, Sí. pero vas a Doha, a Qatar y a cualquier lugar y es que hay hospitales, hay escuelas, todo funciona, Sí. ¿no? Ajá. Entonces, la gente le vería a Obiang muy, muy, muy diferente si realmente se comprometiera a una transición democrática. Es que Guinea lo necesita, ¿no? Se nos está acabando el petróleo, ¿no? Se nos está acabando las posibilidades de encontrar otras fuentes de riqueza. ¿Qué será de Guinea cuando realmente se acabe el petróleo y ya no haya interés en el ocume, en la otra madera que tenemos hoy, ¿no? Se nos acaba, como en cualquier otro lugar, se acaba la pesca, se acaba el pez. Sí. Entonces, son cosas que no estamos pensando en qué será esa Guinea cuando se acabe lo que hoy tenemos, el chollo que hoy tenemos, ¿no? A día de hoy, la última pregunta. Señores, si os está gustando esto, esa es la última pregunta. Dejen su me gusta, sigan a Tutu en sus redes, lo voy a colocar ahí su página y todo. Y pues nada, para seguir teniendo ese tipo de contenido, nos apoyas con el me gusta, comentarios y tal. Cuando pones en Google patrimonio de Obiang Bazoa, aparece 600 millones de dólares. ¿Para ti es demasiado poco o es más o menos lo que... No sabemos cuánto, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, aquí. Ah. Entonces, Sí. nos aparece que Obiangema tiene 600 millones. ¿Tú crees que es más o menos la cifra? ¿Es mucho menos o es mucho más? Es mucho menos. La cifra que tiene Obiang es mucho más. Eso es. Este número viene de Forbes. Y Forbes lo saca de. Hubo un informe del Senado donde se descubrió que Obiang en la cuenta en Riggs, en Washington DC, tenía 700,000. Y de siempre ese es el número que han utilizado. Cuando tú y yo sabemos que en Guinea hay un montón de palacios y un montón de propiedades. En Marruecos tiene propiedades. Ahora mismo están invirtiendo, creo que en Qatar o en Doha, no sé dónde. Entonces, la riqueza de esta gente es muchísimo más, ¿no? Y que quede claro que es riqueza ganada de manera ilegítima, ¿no? No es normal que Teodorín esté tratando el tesoro público como una cuenta bancaria personal de él, pero así se han ido enriqueciendo. Y digo Teodorín, cualquier ministro de salud, de lo que sea, tan pronto como le ponen ahí, empieza a enriquecerse. Entonces, ese es un problema, esa es la lacra que tenemos que combatir. Damas y caballeros, esta plataforma Equaceleb sirve para dar voz a todos los ámbitos, sirve para abrir la mente. Por eso he traído al señor Tutu Alicante aquí. Impresionante lo que ha dicho, hay muchas cosas que yo no sabía. La verdad, ojalá, la verdad. Porque hay unas cosas que yo digo en mi libro. La corrupción es la mayor lacra que tenemos en Guinea y los corruptos son traidores a la nación. Efectivamente. Lo que tú haces es un dinero que se podría usar de otra manera. Ojalá se trabajara esto. Me gusta acabar dando la oportunidad al invitado a mirar a su cámara y mandar un mensaje a la población, empezando por los jóvenes también. Sí, sí. Tu cámara. Mira, el mensaje realmente es sencillo, ¿no? Y por eso me puse la camiseta aquí, ¿no? Voy a dejar copias de esa camiseta realmente a mi amigo Hugo, algunas copias. Y a mí lo que me gustaría ver es, Hugo, si podemos meter a Guinea 1000 camisetas de estas, ¿no? Es importante que nos juntemos, ¿no? Es importante que descubramos la fuerza que tenemos si estamos unidos. No necesitamos ni al señor Tutu ni al señor nada, ¿no? De hecho, no soy señor Tutu, soy Tutu. Pero es importante sacar esos personalismos, esos protagonismos y decir, es el pueblo el que está unido, no somos los jóvenes los que estamos unidos. Cuando los jóvenes se unen, y se ha visto en Nigeria, se ha visto en Burkina Faso, se ha visto en un montón de lugares, cuando los jóvenes se unen, utilizan el arte, utilizan la inteligencia, todo es posible, ¿no? Pero empieza por unirse, ¿no?
Y yo sé que tus colegas me van a decir que no es el ad, es, ¿qué? Es fulano o es otra cosa. Estoy para que me corrijan, vamos a corregir esto. Ajá. Pero sí, metamos ese mensaje que cale dentro de nuestro pueblo, ¿no? Que la unión es la fuerza y que estamos aquí para unirnos y para trabajar juntos. Damas y caballeros, hemos estado en calle Embajadores número 64 en el estudio artístico de Don Z. Ramón Evale. Si te ha gustado la entrevista, deja un comentario. ¿Qué opinas? ¿Conocías al señor Tutu? ¿Qué opinas del mensaje del señor Tutu? Quiero leeros en los comentarios. Y como siempre digo, ¿quién es el siguiente invitado que queréis para Juego de Tronos? Y si me enfado, ahora me voy a Guinea a entrevistar a esa persona. Muchísimas gracias. Gracias, Tutu. Nos vemos en el siguiente.